Hola a todos, bienvenidos a este análisis de FBS. En esta ocasión será un breve resumen de lo que podemos esperar para la semana en función de los datos y fundamentales que nos dejó la semana pasada y el fin de semana y que podemos estar esperando para algunos pares mayores, el oro y algunos índices. En este caso vemos cómo para el día de hoy los mercados europeos están cerrados. Hemos tenido poca acción de mercado desde Europa, pero el resto de los mercados asiáticos ha estado moviendo muchísimo el mercado en función de declaraciones que ha dejado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero que nada, en relación a lo amenaza con cesar la actividad o cesar la posición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Unas declaraciones bastante atrevidas debido a que el gobierno no tiene injerencia en el nombramiento de los presidentes del Banco Central. Recordemos que el Banco Central en Estados Unidos es una institución privada, básicamente no forma parte del gobierno, a pesar de que el presidente en turno puede sugerir, sí, se puede decir sugerir o recomendar un candidato para cuando se produce el nombramiento, cosa que ocurrió en el primer mandato de Donald Trump, quien hizo la recomendación de justamente Jerome Powell. Pero más allá de eso, el gobierno no puede hacer nada, ya que no puede tomar decisiones sobre una institución que es independiente del gobierno. Entonces esto ha causado muchísima incertidumbre en el mercado, precisamente por el temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda exceder su capacidad de poder y pueda estar abusando de poder. Adicionalmente, otras declaraciones que dio sobre los puntos sobre los que se debe negociar los acuerdos de los aranceles que se han suspendido por 90 días, indicando que deberían revisarse o quitarse aspectos como el IVA, quitar subvenciones a las exportaciones, temas relacionados con el dumping, una larga lista de requisitos que han estado complicándole la vida a los negociadores, ya que no son nada fáciles de quitar. El tema del IVA es bastante complicado en la mayoría de los países y esto ha puesto de relieve, digamos, los temores de que pueda ser meramente una excusa para detener un poco estos aranceles, pero dificultando las negociaciones para llegar a verdaderos acuerdos para detener estos aranceles en 90 días. Además de esto, durante el fin de semana se supo que todas las iniciativas que ha dado el gobierno de Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania han sido prácticamente diluidas con incontables exigencias por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, este esfuerzo que decía Donald Trump sobre que acabaría con la guerra al mes que accediera al poder no es tan cierto. Por lo tanto, el tema de los commodities han estado todavía más bajo presión, especialmente el crudo, debido a la dificultad de alcanzar verdaderos acuerdos de paz sustentables. Esto incluye el tema de Israel también. Tampoco se ha logrado absolutamente nada. Y por encima de esto, este fin de semana y para la apertura de este lunes se produjo la devaluación del yuan chino. Esto es una agresiva medida que va a exacerbar la guerra comercial con China debido a que, ya que no se han alcanzado acuerdos productivos con China para las negociaciones sobre los aranceles, pues se ha producido una intervención por parte del gobierno en el mercado de divisas para hacer que el yuan sea más competitivo, y esto va a provocar que, digamos, el entorno de riesgo, el entorno comercial se ponga todavía más complicado
para las actividades comerciales de las empresas en Estados Unidos. Estas han sido las principales razones por las cuales no solamente el oro abrió el mercado con un agresivo repunte, sino también los principales mercados de valores cayendo muy fuertemente, como veremos ahora en la parte técnica. Dicho esto, pues vemos también que si bien el índice VIX, que es el que nos indica el, el grado de volatilidad del Standard Poor's o también nos indica el apetito por el riesgo, la aversión al riesgo del mercado, vemos cómo había cedido muchísimo después de alcanzar los 60, cayó por debajo de 40. Esto implica cuando el precio del VIX está sobre los 40, implica que el precio del SP500 hace suelos, es decir, se producen fuertes caídas del SP500, que es lo que hemos estado viendo en el mes de abril. Esta calma o este retroceso hacia el punto medio del VIX se debió justamente a la pausa que indicó el presidente Donald Trump la semana pasada de que habrían una pausa de 90 días para los aranceles de la mayoría de los países. Esto generó cierta calma en el mercado. Hoy, sin embargo, estamos viendo este nuevo repunte hacia 33,87. Todavía no es significativo, pero esto es lo que está provocando. Esto es el reflejo de la caída que vamos a ver ahora en los índices bursátiles, especialmente en el SP500. Cuando el precio del VIX está sobre los 40, como ya indiqué, el SP500 hace suelos, y cuando el precio del VIX está por debajo de 20, el SP500 hace techos. Vemos cómo ha habido pues, muchísimo más tiempo de una situación positiva que de la situación negativa que se ha producido. Con esto en mente vemos también cómo el precio del índice dólar ha estado en tendencia bajista, cotizando en el punto medio de un canal de regresión lineal, lo que indica que puede continuar o puede extenderse y exacerbarse el sentimiento bajista del mercado. Sin embargo, la apertura con brecha bajista que tuvimos el día de hoy, la apertura semanal, vemos cómo se ha pausado con una concentración de volumen en torno a 98,23, lo que puede representar una zona de compra para activar una próxima corrección de mercado hacia la última zona de venta o de oferta que nos dejó el precio la semana pasada en 99,40, desde donde podemos esperar la continuación bajista. Por ahora el escenario sigue siendo bajista, no hay nada en el entorno fundamental ni en el mercado de bonos que nos indique una posible recuperación en el precio del dólar, ya que el precio del dólar, el dólar como tal, ha perdido su condición de activo de refugio desde que ha comenzado esta reciente guerra comercial de Estados Unidos. En este caso hay que prestar muchísima atención al nivel 100,17 o el nivel 100 redondo. Mientras el nivel 100 no se pierda, el escenario continuará siendo bajista y el objetivo de la semana será la resistencia del año 2021, que es una fuerte zona de compra macro en torno a 97. Esta zona puede reactivar nuevas compras. Desconozco o no hay manera de saber cuál es la, la magnitud de ese otro retroceso, pero es nuestro objetivo de la semana, en la medida en que el precio del dólar no rompa sobre el nivel 100. En una supuesta expectativa o en una posible expectativa de recuperación del dólar, solamente podemos estimar que esta recuperación se produzca si y solo si el precio repunte de tal forma que rompa la última zona de venta del dólar en torno a 99,40 y por supuesto la resistencia en 100. Con esto en mente vamos al precio al par euro dólar, que tiene una condición de espejo invertido. Vemos cómo alcanza o supera la resistencia del 2022, deja una concentración de volumen en torno a 1,1515, que ya se ha modificado desde hace un ratito en torno a 1,1506, y desde allí podemos esperar que el precio genere la esperada corrección hacia los máximos de la semana pasada, que
es una zona de demanda junto con la apertura de la semana en 1.1395 y el último POC descubierto o zona de compra en 1.1371, desde donde se espera que el precio continúe al alza buscando la primera zona clave o macro de oferta en el soporte roto de noviembre del 2020 en torno a 1.16 y al momento en que esta zona sea rota, generalmente si el precio llega a ella con mucha fuerza, se genera una moderada corrección desde allí antes de continuar alcista hacia la siguiente zona de oferta macro en el soporte roto de marzo y abril del 2021 en 1.17. Estas zonas están actuando ahora como resistencias y potentes zonas de oferta. Entonces, el objetivo principal es el escenario alcista después de moderadas correcciones. Incluso si el precio, en lugar de continuar bajando, supera la concentración de volumen actual y después genera la corrección, la esperada corrección para continuar alcista hacia la siguiente zona en 1.17 que puede ser nuestro objetivo de las compras de la semana. En el caso de la libra vemos que tiene una estructura bastante similar, ya desarrollando un movimiento bajista correctivo, cuyo principal objetivo intradía puede ser este nodo de alto volumen en 1.1334 o incluso extenderse hacia 1.32, desde donde retomar las compras hacia 1.35 y posiblemente la resistencia de febrero del 2022 en los próximos días en 1.3644. Este escenario alcista se va a mantener vigente mientras el último soporte validado en 1.32 no se ha roto. Tomemos en cuenta de que el precio tiene dos zonas importantes de demanda que actúan también como soporte y que la única manera de que el precio venga a romper el soporte clave es que venga muchas órdenes de venta que superen las órdenes de compra posicionadas acá. En el caso del oro, vemos cómo están viendo estas flechas porque ya había realizado un análisis que lamentablemente en Telegram no se grabó, por lo tanto estoy repitiendo el análisis y grabándolo para las personas que lo escuchaban allí, pero se escuchaba mal según me indicaron o no han podido escucharlo. En este caso, pues el oro ya alcanzó el 80% de esta expansión alcista previa, lo que ha validado el último soporte en 3.283,93 como el último soporte validado intradía. Esto quiere decir que más allá de que el precio genere una corrección hacia las zonas de compra que estamos viendo, mientras este soporte no se pierda, el escenario continuará siendo alcista. Por lo tanto, el objetivo de la próxima corrección no solamente es el punto de control que ha dejado el precio en la sesión de hoy en 3.392,57 y desde allí muy probablemente continúe el repunte hacia los 3.450, sino que además el precio puede corregir todavía más, puede ser en la sesión de mañana, hacia la zona de compra de la apertura de la semana entre los 3.355,70, que es la resistencia rota, pero con una brecha, rota de forma fantasmal, digamos, con además la zona de compra intacta del día jueves en 3.329, 3.330 puede ser, desde donde el precio adquirirá la liquidez adecuada para generar el repunte necesario para alcanzar los 3.500 para esta semana. Finalmente, el índice Nasdaq 100, que está bastante correlacionado con el SP500, ha perdido prácticamente esta ganancia que tuvieron los índices la semana pasada tras la pausa de 90 días en los aranceles y vemos cómo con el pesimismo que ha generado todos estos dos discursos de Trump se espera una nueva caída de mercado ya alcanzando la última zona de venta rota que era nuestro objetivo cortito en 17.620 y es posible que más allá de que el precio nos deje una mecha por allí, el precio busque corregir
hacia esta zona, cerca de los 17.800, 17.900. No suele alcanzar el Nasdaq el punto de control en 18.000, o sea, no suele alcanzarlo al PIB, pero puede acercarse mucho antes de continuar las ventas hacia la siguiente zona de compra en los 17.155,26, que es nuestro siguiente objetivo de compra. A partir de allí, pues la reacción que tenga el mercado no la podemos saber, pero sí que puede tener una moderada reacción para poder continuar las ventas hacia los últimos soportes de la semana pasada y el soporte actual de abril en torno a los 16.318 a lo largo para el resto de la semana. Con este análisis dejo esta grabación hasta acá para no hacerla demasiado prolongada y recordándoles que pueden escribir en los comentarios del chat del canal de Telegram FBS Análisis en Español los pares de divisas o los instrumentos sobre los que quieren ver análisis a lo largo de la semana. Esto es todo por hoy y será hasta el próximo lunes. Chao, chao.